Ladies and gentlemen, hoy es un día especial. Hoy me voy a dar un lujo especial. Nos vamos a dar un lujo especial en 4x4 y en Richarlas. Ya lo están viendo en el título, el señor es actor, el señor es docente, el señor es director, el señor es muchas cosas, pero sobre todo, si lo tuviéramos que calificar en términos doblajísticos, él es el peligro, damas y caballeros. Ariel, el Turco Abadi, en Richarlas. Turco, no te puedo expresar lo agradecido y contento que estoy por tenerte acá. El agradecido soy yo, la verdad que para mí es un privilegio estar acá, compartir este rato, hacerlo nada menos que con la compañía, teniéndolo como anfitrión a Oh, usted, mi querido, con oh, todo lo que eso implica, ¿no? Un gustazo. por favor. Hace nada, 10 segundos antes de empezar la introducción estábamos hablando de la final, de cómo te tocó vivir la final del mundo Ah, sí, Argentina-España. sí, sí, sí. No hace un mes todavía de la Claro, final, claro. que te tocó vivirla sobre un avión. Sobre un avión. Nunca imaginé que yo viviría algo así. Y penosamente, cuando a uno le ha tocado ver imágenes de finales disputadas por la Argentina en un mundial, eh, con gente que, sumida en una gran incertidumbre, espera el resultado en el aire, ¿Sí? ¿no? Siempre que vi ese tipo de videos, eh, el final fue feliz. Desde el alto parlante, ¿cómo se llama? Sí, del capitán, o sea, de la orden Sí, del capitán, sí. bueno, queremos comunicarles que somos los nuevos campeones del mundo y la gente deliraba. Y yo esperaba tener esa suerte, ¿no? Que a mí también me alcanzara una situación así de feliz, pero no fue el caso. Te lo decía recién, tenés unas pelotas gigantescas siendo futbolero para ver un partido de semejante envergadura arriba de un avión. Fue tremendo, fue tremendo, fue tremendo. Y a mí en ese tipo de situación me surgen los planteamientos existenciales, ¿viste? Me torno sumamente filosófico. Empiezo a pensar cuál es el sentido de la vida, de la existencia. Bueno, si acaso esto no resultase deportivamente hablando como uno lo anhela, como lo sueña, hay que entender que la vida sigue adelante, que tenemos Sí. motivaciones reales y muy poderosas para abrazarnos a la vida y seguir creyendo en las cosas que han sido nuestro predicamento a lo largo de tantos años. Digo, porque uno como que se ataja frente a la posibilidad de que el dolor enorme que se sufre en una derrota de estas características, a uno no lo agarre eso mal parado, ¿no? ¿Y cómo lo plantean a veces los medios acá? Que si, bueno, el famoso usted y yo somos antibilardistas en Sí, ese sí, caso, que sí, el sí, sí. segundo no existe y todo eso, Sí. cómo quedó embarrado en la psiquis no solamente de la gente, sino de los medios para después retransmitirlo y bla, 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 bla. Y bueno, el mejor ejemplo que tenemos es Messi, cómo después de toda la crítica, después del que no le salgan las cosas, la resiliencia y la gana de no, loco, yo me voy a romper el traste y les voy a demostrar a todos, no tenía por qué. Y así todo Nah, una obtuvo el maravilla, premio. una maravilla, una maravilla. Realmente modélico y ejemplar, y tan representativo de tanta cosa ligada a lo argentino. Lo argentino en cuanto a aquello de lo que podemos sentirnos objetivamente orgullosos, ¿no? Después Hermoso. hay otras partes que no nos Que no dejarían tanto. tan bien parados. Claro. Pero la verdad que qué notable el fútbol, los alcances que tienen tanto más allá de lo deportivo. En el caso, sobre todo, de la argentinidad, ¿eh? y, y de lo rioplatense, ¿no? Porque por su parte los uruguayos también, Claro, sí. ¿no? En fin. Pero en lo atinente a lo que le pasa al argentino con el fútbol y cuando se juega un mundial, con todo lo que eso implica, es muy impresionante analizar ese fenómeno, ¿no? Como gente a la que de pronto el fútbol no le interesa mayormente,
llega el tiempo del Mundial y se engancha y sintoniza con eso de un modo que si vos a la persona no la conocés, te imaginás que fue fanática del fútbol toda su vida, ¿viste? Pero, ¿viste? Yo conozco, bueno, puedo hablar, por ejemplo, de miembros de mi familia que lloran y se estremecen de emoción y después se termina el Mundial y... Con suerte saben que la pelota es redonda. Sí, algo no muy lejano a eso. Pero es increíble. No, y lleva también a la unión y a un montón de cosas Sí. que es lo que hace tan maravilloso de vuelta para el rioplatense, Sí. el Mundial en este caso. Sí. Pero por ahora, si bien somos dos futboleros y si bien tenemos más gustos, salvo las, como alguna vez me dijiste, escuadras oponentes, señor de River, yo de Boca, Sí. podríamos hablar de fútbol toda la tarde, pero Sí. me interesa hablar de muchas cosas. Una tarde, digo bien, en Palmera Record, Ajá. hace unos años, un día yo sentado en la palmera esperando para hacer sala, no para grabar, te me acercás. Hola, ¿cómo estás? Soy Ariel Abadi. El turco, me dicen, y me hiciste... ¿Por qué me llamarían el turco? Claro. No entiendo. Yo como, uy, qué bueno, qué sé yo. Pasó el tiempo, ya después de entrar y saber quién eras, estaba por grabar con Gonzalo de la Rosa. Entré a grabar un Shark Tank. Mirá, Shark Tank. Salí de grabar, me agarraste del hombro y me dijiste, bien, pibe, bien, pibe. Son de las cosas más hermosas que me han dicho y en ese momento, en un momento increíble de mi vida, así que te lo agradezco acá personalmente. El agradecido soy yo. Que Que traigas a mi recuerdo y a mi corazón esta historia. Sí. Me encanta. El corazón de Palmera, como muchos de acá se ha hablado de lo que representó, de lo que fue. Pero antes de llegar a toda la parte del doblaje, me interesa mucho saber dónde creció el Turco Abadi. Yo crecí... la zona en la que yo crecí no era el típico barrio porteño del que muchos pueden dar cuenta respecto de en dónde transitaron su feliz infancia. La verdad, el grueso de mis amigos se ubicaba en la zona de Flores Floresta y yo visitaba esa zona. Y la verdad que la mayoría de mis experiencias como niño, jugando con mis pares, las atravesé en ese barrio. Íbamos mucho al Parque Avellaneda, ¿no? Porque circunstancialmente se dio que la mayoría de mis amigos, como dije, vivían por allí. Pero, por cierto, yo desde mis 5 años viví hasta ser adulto frente a la Plaza Libertad. Ah, mira. ¿Viste? O sea, tenía el Teatro Coliseo acá, el Teatro Cervantes a una cuadra, en Libertad y Córdoba, digo. Me mataste. Sí. Yo ubico por edificio, no por calle, ya a esa altura. Pero... Bueno, a una cuadra, yo estaba en Libertad entre Paraguay y Marcelo T. de Alvear. A la vuelta yo iba mucho al Cuartito. Claro. Iba al Cuartito. Cuando el Cuartito era realmente un cuartito, y entonces uno tenía claro por qué a ese sitio se lo bautizó como el Cuartito. Explícanos qué es el Cuartito para sub-20 que estén viendo esto. Una pizzería de las legendarias de Cava, por cierto, ¿no? Vos tenés, no quiero decir nombres, pero uno está obligado. Guerrín, qué sé yo, las cuartetas, Imperio, bueno, la de Liniers, como es bueno, a la que solía ir Fito Páez, tengo entendido. La Meseta, bueno. Sí. El Cuartito es una de esas pizzerías, ¿no? Y así se llamaba, y se sigue llamando, solo que ahora no se entiende por qué le habrán puesto ese nombre, si se juzga de acuerdo a las dimensiones que tiene el local, hoy por hoy. Claro. ¿No? Quien sea una persona joven y desconozca la historia o el origen, no sabría el por qué, no encontraría una lógica. Bueno, cuando yo era un infante, el Cuartito era un cuartito. Y entonces la gente
iba los domingos por la noche, se llenaba, hasta en la vereda. Hoy en día todavía la gente hace fila para poder entrar, pero el local está agrandadísimo, ¿no? Yo creo que compraron de uno y del otro lado, pegados al cuartito original. Claro, sí, para extenderlo. Sí, Tal sí. cual, porque se agrandó el negocio, les fue muy bien, entiendo que les sigue yendo fantásticamente bien, y entonces iba al cuartito y habían apenas unas mesitas, que si llegabas temprano podías, o sea, lograbas sentarte y comer en ese lugar. De lo contrario, morfabas de dorapa o te llevabas la sapia a tu casa. Claro. ¿Viste? Pero una cosa que yo recuerdo es que había alguien, uno de los que preparaban la pizza, que se encariñó conmigo porque yo iba con la camiseta de River. Mirá. Y el tipo era de River. Era del Millo. Mirá qué loco. Entonces me agarró cariño y dice, vení, mirá, me mostraba, ¿viste? Mirá, ¿ves cómo preparamos la pizza? ¿Viste? Medio de querusa, como que no deberían dejar entrar a alguien de la clientela. Sí, ¿viste? menos un pibe, claro. Yo pasaba por ahí, ¿viste? Para morfarme un cacho de pizza. Bueno, entonces el cuartito, tengo así un vínculo afectivo muy fuerte con ese lugar. Y que esto estaba ubicado justo a la vuelta de donde yo vivía y que vivía ahí hasta, qué sé yo, mis 20 y pico de años, ¿no? Mira. Y una cosa que era fantástica, ya que hablamos de fútbol, era maravilloso vivir ahí. De hecho, muchos de mis amigos, algunos amigos del doblaje, por ejemplo, en los últimos años, los últimos mundiales, cuando estábamos cerca de alcanzar la gloria, cuando se disputaba alguna semifinal, ¿viste? Entraban a visitarnos, visitaban la casa de mis viejos, porque ya estaba organizado, ¿viste? Ya que si la cosa salía bien, a 4 o 5 cuadras íbamos al Obelisco. Exacto. Era maravilloso. Sí, punto de encuentro y festejo. Pero claro, Hermoso. ¿no? No siempre nos fue bien, pero cuando sí pasó, la verdad que la facilidad de caminar 3, 4 cuadras y llegar ahí con la bandera argentina, Claro. y todo, y celebrando. Evitar colapsos con los autos, con la gente, claro. Sí. Ahí festejamos incluso el del 78, ¿no? Tremenda la cantidad de gente que hubo entonces. Impresionante. Así que bueno, mi infancia, yo tenía, recorriendo esa zona, ya relación con mucha de la gente que atendía, por ejemplo, diferentes locales y negocios en la zona. Claro. Vivía en un edificio en el que funcionaba una galería que entiendo que todavía existe, Las Victorias. Y yo recorría esa galería y toda la gente de los locales me conocía. De hecho, había una peluquería infantil, allí me cortaba yo el pelo, pero había de todo y toda la gente me ubicaba. Había una disquería, me acuerdo de la época de los vinilos, Sí. y yo de muy joven, influencia de mi hermano, de mi primo, escuchaba música que a mi vejez sigo considerando de excelencia. Sí. No es que mis gustos musicales cambiaron mucho. Yo tenía 11 años y escuchaba Emerson, Lake and Palmer. Y entonces en esa disquería te ofrecían ese tipo de material y como a uno lo conocían, uno tenía cierto changüí y te dejaban escuchar más tiempo, ¿viste? Antes de que vos compraras. Claro, ¿viste? para ver si te lo comprabas. Para ver si te lo comprabas, ¿no? Y me acuerdo que de esa disquería yo debo haber conseguido, qué sé yo, imagínate, yo soy un señor mayor, la música de Deep Purple, de Emerson, Lake and Palmer, ¿qué más? Led Zeppelin. Vos sabías que yo me llamo Richie por Richie Blackmore, ¿no? ¡No! Me quiero matar, no te puedo creer. Sí. Impresionante. Sí. Heredé toda esa cosa. He ido a verlo afuera acá, he ido a ver a Rainbow afuera, o sea, no. Tremendo. No, así que bueno, mirá, en gustos musicales. Sé que sos un espinetiano de los que no hay. Pero mal, al punto que me sentí dolido. Fíjate el grado extremo. Hoy no pienso así, no siento así, tengo otra cabeza, gracias a Dios.
Pero cuando yo era un preadolescente o adolescente, era era dogmáticamente spineteano, y me dolió que Luis Alberto compartiera escenario con Charlie. Mirá, No fui. mirá. Y eso que yo fui a ver, y me emocioné, y tenía el disco, el vinilo doble, y amé y sigo amando, Adiós Sui Generis. Yo fui al Luna Park, déjame que te diga, esto fue en el 75, es decir, que yo tenía 13, 14 años. Claro, vos sos 62, 64, 62. 62. Esto es Claro. septiembre del 75. 11 años. Me parece que fue Adiós Sui Generis. No, perdóname, no. 13, 13 14 años. años. 14 años. Fui con mi hermano. Fui con una chica que había sido mi maestra de cuarto grado y con su novio. Dios. Impresionante. Esos 4 fuimos a ver Adiós Sui Generis y yo enloquecí, me estalló la cabeza, no podía creerlo. Con todo, cuando el flaco comparte escenario en el Estadio Obras, me parece, Sí. con Charlie, como que porque mirá qué tonto, ¿no? Y pero Esas cosas, ¿viste? pasaba eso. E incluso yo estuve en el primer concierto oficial así, medio reticente, pero mis amigos me decían, dale, dejate de joder, vamos, dale. Yo estuve en el primer concierto de Serú Girán. También me parece, no te quiero decir una cosa por otra, pero creo que era en lo que se conocía, como el Estadio Obras. Claro, Libertador. Sí, ahí fui. También ahí vi por primera vez a Pat Metheny y también vi ahí a Pat con Aznar, que era entonces el vocalista. Claro. La cantidad de gente, yo creo que sobrevendieron entradas. El auge del auge estaban en ese momento. Llegó un momento que tuvimos que salir, mi señora y yo, porque se estaba asfixiando Lindy, mi señora, porque Sí. era tanta la gente que no tenía, así estábamos, estábamos asardinados y debimos, al cabo de un rato, tomárnoslas, porque no había espacio. Una locura. Pero volviendo a la infancia Sí. y a los lugares de la Galería Las Victorias, que sigue existiendo. Nunca me pegó particularmente fuerte, pero siempre me gustó ver, y ahí había un local grandísimo que vendía este tipo de producto, de material, de cosa, de los autitos, ¿cómo es? Tipo a batería. Sí, que tenías las pistas. Sí, claro. Sí. Una casa de hobbies ¿Sí? que todavía existe, me parece. Una o dos. Yo digo, te tengo 29 años, pero yo llegué a jugar con eso, así que sí. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre esto. Sí, que apretás el botón y esa batería, todo eso, Sí, con cables de cobre. Y tenés tu autito. Claro, y vos vas manejando, Sí. está anclado a la pista y vos vas manejando. Sí. Sí. Muy impresionante. Me gustaba ver cómo mis amigos competían. Yo nunca fui especialmente fierrero. Siempre hice un seguimiento ahí, ¿viste? Por supuesto, a Lole Reutemann lo seguía a muerte, y todavía no me cierra. Hay heridas que no me cerrarán jamás. Las deportivas, siempre la herida está ahí. Es como que no cauteriza la cosa. La final del 90 contra Alemania y lo que le hicieron al Lole para evitar que saliera campeón del mundo porque se trataba de fomentar una campaña anti-argentina, cuando creo que quedó a un punto de consagrarse en la Fórmula 1 porque era toda el tema de Malvinas. Sí. Entonces nada argentino tenía que verse ganador, bien victorioso, bien visto, simpático, triunfante o triunfal. Bueno, y así las cosas. Mi infancia también, a propósito de mi infancia, no puedo dejar de lado el hecho de que mi viejo tenía una quinta en la zona de Olivera, a la que se accede yendo por Ruta 5, entre Luján y Mercedes tenés Olivera. Ok. Y ahí yo pasaba, si no todas, casi todas las vacaciones de invierno.
por ejemplo, e íbamos casi todos los fines de semana, y eso fue maravilloso. Parte de las cosas más lindas que me pasaron en la infancia fueron vividas en Olivera. Esas cosas me atravesaron felizmente, experiencias, vivencias, el trato con gente maravillosa, la gente del pueblo de Olivera, que al día de hoy tengo entendido, todavía siguen sin echarle llave a las puertas de sus casas. Y cuando en el verano el calor se torna muy pesuti, dejan abierta la puerta del fondo, la puerta de adelante, para que corra el viento, ¿vio? Es una maravilla, y a la hora de la siesta Paz. es una alegría. ¿Sabés que en el... cuando Argentina sale... Perdón, estamos hablando de fútbol, pero estamos nosotros dos acá, es lógico. Sí. Sale Argentina campeón del mundo con el Diego y Ramón Díaz. 79. Vos no habías nacido, juvenil, claro. La felicidad que tenía no entraba dentro de mí. Y el arquerito de Sergio García, de ese equipo, era un chico, no sé si él era del pueblito de Olivera, pero su novia, que luego fue su esposa, era de Olivera. Mira. Era del pueblito de Olivera. Era la hija de don Besuti, que era un tano maravilloso, entrañable, que en el pueblo era el que vendía las bebidas, las sodas, ¿viste? Entonces sale campeón del mundo Argentina con Maradona, ¿viste? Campeón juvenil, se armó un... Vos tenés que ver el revuelo alrededor del obelisco. No te digo que fue lo del Mundial 78, pero pega en el palo. Y aparte un año después fue encima. Bueno, tal cual. Che, ¿sabés qué? La quinta era grande, la que tenía mi viejo ahí, y entonces él ofrecía generosa, gratuitamente, a iglesias las instalaciones para que hicieran sus retiros espirituales e incluyeran a gente por ahí que tenía niñitas y niñitos con algún problemita para integrarlos. Él lo sintió como una vocación. Y le surgió convertir en una especie de ministerio su don de servicio, ofreciendo el espacio de la quinta, que era una quinta grande, ¿viste? Claro. Y que en su momento consiguió esos terrenos por chaucha y palito, ¿viste? Pero bueno, a medida que fue pasando el tiempo, eso se fue cotizando, él fue invirtiendo en ese lugar, e incluso preparó el lugar para dar cobijo a cantidades importantes de gente. Construyó baños y suites y todo para que incluso había espacio para que acamparan en el fondo, ¿no? Era muy lindo ese lugar. Tenía árboles frutales, cancha de fútbol, que a la noche cancha de 7, pasto. Sí. Iluminada. A la noche era un lujo. Era un lujo eso. Fútbol, a la noche jugábamos al fútbol, los arcos con redes, no te puedo explicar, eso era glorioso. Bueno, y esto era sobre la ruta. Allá enfrente, medio lejos allá, estaba el pueblo de Olivera, que vos desde lejos veías las lucecitas, tenías que caminar, para llegar hasta el pueblo, tenías que caminar. Entonces, este chico, novio de la hija del Tano, no me acuerdo el nombre de la chica, que Dios me perdone, un amor de chica, una dulce, después de consagrarse campeón del mundo con el Diego y con Ramón y los otros jugadores maravillosos, el tipo fue a visitar a la novia, mi viejo se enteró y justo había un campamento con chiquitas y chiquitos, ¿viste? Y yo estaba ahí. Y entonces mi papá fue al pueblo y dice, le dice, Tano, ¿sabes que hay unos chicos ahí en el campamento? No le podés decir el pibe Sergio García. Sí, vamos. ¿Vos te imaginás si la gente estuviera repleta de tipos con esa cabeza, con esos valores, con esa sencillez, con ese corazón? No existe. Hoy no existe. O son muy pocos. El pibe fue, ¿sabe cómo estaba yo? ¿Cómo estaba yo? Claro.
todos los chicos, todos sacándonos fotos con el campeón del mundo, con el tipo que había estado con el Diego. Bueno, mi infancia tiene que ver con un montón de historias así. El día que Flandria, otra vez fútbol. Te prometo que en un ratito No. dejamos de hablar de fútbol. Vamos a volver a hablar de fútbol, seguro. El día que Flandria asciende a la B. Ah, bueno, claro. Flandria quedaba Ahí. ahí. Sí, Ahí. No sabés lo que fue. Yo estaba ahí. claro. Yo estaba ahí. Yo estaba ahí. No sabés lo que fue. No sabés lo que fue. Una revolución. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasaba? Los sábados que Flandria jugaba de local, estábamos en Olivera, en la quinta, íbamos a ver a Flandria. Y no sé cómo estará ahora la cancha. En aquella época había una tribuna. Entonces la dividían. De este lado los visitantes, de este lado los locales. ¿Viste? Y tremendo. Sí, me imagino. Tremendo. Yo cuento esto. Siempre lo cuento. El espacio propiamente del campo de juego estaba el césped cortadito, qué sé yo. Pero no bien te ibas al lateral, era una selva. Sí, sí, Era todo. campo absoluto. Pero además había mucho yuyo, mucho, viste, una cosa muy frondosa. Sí, ¿viste? sí. Y una vuelta, se metía el caballo a pastar al área. Se metía a pastar al área el caballo. Yo no te quiero mentir, años 70. Ahí se acordaban de algún jugador oponente. Entró Fernández, sacá lo que está jugando. Años 73, 74, no me acuerdo del año. Y yo lo vi al arquero empujando al caballo y volviendo al arco, viste, atento en medio del partido. Eso lo vi yo. Es hermoso. Flandria, una maravilla. Y después Tomás Joffre, cerca de ahí, que esa también la vi yo de pibe. Esa la vi yo de pibe. A veces íbamos a comer a Tomás Joffre antes de que se convirtiera en el importantísimo polo que es hoy. Uh-huh. Entonces había una tapera, un par de lugares, viste, que vos llegabas ahí. Yo me acuerdo un lugar. Y vos, a ver, había que meterse por camino de tierra, que tenías que ir con cuidado. A la noche no se veía nada, una boca de lobo. La única luz que tenías era la del auto. Y llegábamos ahí, viste, nos metíamos. Y de repente llegabas ahí, viste, en el campo, en medio de la nada. Y vos veías alrededor del ranchito BMW, Mercedes-Benz, claro. ¿viste? Entrabas, ¿viste? Piso de ladrillo. Te veías, ¿viste? Un montón de gente magnate, ¿viste? Tipos que estaban por ahí decidiendo los destinos del país, que se juntaban en el ranchito a morfar la pasta casera que te preparaban. Y de entrada, los salames, los salamines, los quesos, todo increíble. Me acuerdo, adentro del rancho había una bomba de agua. Y entonces, en medio del rancho, y al pie de la bomba, un perrito. Y cuando el perrito tenía que hacer piso o algo, el tipo iba, abría con las dos patitas la puerta, se iba y después se volvía a meter. Esas cosas. Eso también tuvo mucho que ver con mi infancia. No, y conociéndote aparte, toda esta sensibilidad que manejamos, lo pluralizo, soy parecido en eso, pero claro, son esas cosas con las que vos creciste, te criaste, por lo que decías vos, el comentario de Flandria, a mí me tocó verlo con San Martín de Bursaco hace 3 años, un club histórico de la D, y estuve presente el día que ascendió a la B Metro, al día de hoy sigue jugando a la B Metro. Una tribuna se cayó, un espectáculo, un espectáculo. Tremendo. Pero tremendo. son esas cosas que más allá que tengan que ver con el fútbol o no, bueno, es lo que está acá frente a mí en este caso. Pero a raíz de todo eso, me nace preguntar cómo nace la actuación en tu vida entonces. La actuación nace con motivo de que soy convocado por un grupo de gente que estaba armando cosas. Siempre cuando me tocó jugar, yo tuve 2 ídolos de la infancia. Vamos a contar las cosas bien.
Yo tuve dos ídolos de la infancia, uno de los cuales era el Batman que hoy pasan por la tele los sábados a las 10 de la mañana, el Batman psicodélico, Adam West. el de Adam West. Ese fue uno de los dos héroes de mi infancia. Ese era mi, ¿viste? Tu norte. Mi norte. Todavía se acuerda mi hermano mayor y mi mamá de que cuando a mí me mandaban a dirección por portarme mal en la escuela, y ahí estaba siendo objeto de maltrato por parte de la directora, porque estaba ahí porque estaba en una penitencia, en una situación de penitencia yo, claro. ¿viste? Porque, no sé, me llevaba mal con una compañerita y nos agarrábamos a piñas y yo tenía, qué sé yo, 5 años. Y ella me pegaba y yo se la devolvía, bueno, una cosa espantosa. Y entonces nos separaban y nos mandaban a dirección. Entonces, acá usted, y me gritaba, me trataba mal la directora, ¿no? Y yo me acuerdo, porque me lo recuerda a mi mamá y mi hermano al día de hoy, que yo le decía, a mí no me importa, porque ahora en un rato va a venir Batman a salvarme de usted. Pero bueno, yo me acuerdo, hermoso. yo me ponía la pilcha de Batman y jugaba a ser Batman, y yo ahora recuerdo que no era simplemente ponerme el traje y accionar automáticamente. No, yo tenía que estar convencido de lo que sentía. Es decir, a la hora de pelearme con algún malhechor, a la hora de sentir que mi vida estaba corriendo riesgo, como veía que le pasaba al Batman de Adam West, yo tenía que sentir eso. Me llama la atención que para mí, en aquel momento, fuese algo preponderante como lo era, de hecho, que de verdad sintiese la emoción de que podía estarme pasando algo grave o de que me dolía la patada porque uno peleaba contra varios, porque viste estaba, por ejemplo, el Acertijo, el tipo ni se ensuciaba. No, tenía 5 o 10 lacayos. Y los lacayos eran los que se abalanzaban sobre Batman, ¿viste? Y bueno, eso era actuar para mí. Es que... Yo jugaba a eso. El otro héroe de mi infancia, yo me acuerdo, jugaba a ser Batman y me ponía la pilcha de Batman, ¿viste? Y el otro héroe de mi infancia era, como se decía cuando yo era chico, el win izquierdo del Club Atlético River Plate, Oscar Pinino Más, el 11, ¿no? El mono Más. Y yo me ponía la pilcha de River y jugaba a ser el mono Más. Ya eras actor, ya está. O sea, en Olivera, sobre todo, que podía jugar en una cancha con la pelota, aun cuando yo estuviese solo, jugaba a ser el mono Más. Y me acuerdo que jugaba a ser entrevistado y yo hablaba en porteño, en rioplatense. En cambio, cuando jugaba a ser Batman, jugaba en neutro. Cosas que siguen pasando al día de hoy, por suerte, que el argentino, digamos, Claro. al tener un acento diferente, los nenes cuando todavía ocurre cada vez menos, lamentablemente, por la tecnología y por tantas otras cosas, Sí. pero yo cada tanto escucho acentos neutros en plazas donde hay infantes jugando. Sí, Y también es cierto mirá que, de dónde viene, de cuándo viene que también. Disney hace lo suyo, ¿no? Por supuesto, sí. Para que eso acontezca en estos tiempos. De otro modo, por ahí sería todavía más improbable, más difícil de ver. Pero yo te diría que ahí me nació una cosa de actuación, pero la verdad es que lo que yo empecé a curtir fuerte desde mi preadolescencia, adolescencia, era la poesía. ¿Viste? La poesía, empecé a indagar sobre, que hoy hablamos de él, sobre Julio Cortázar. Ah, bueno. Nosotros estábamos bajo una feroz dictadura. Sí. Y llega a mis manos, estaba prohibidísimo, no sé cómo accedí a eso, no lo entiendo, un libro titulado Historia de Cronopios y de Famas. Y cuando yo vi eso, Me explotó la cabeza. se me abrió un mundo.
Antes había leído un librito muy poco conocido, Isabel viendo llover en Macondo, de Gabriel García Márquez. Y yo dije, ¿y esto? ¿Qué es esto? Y entonces empecé a sentir, pero era una cosa como irresistible. Me nació de golpe y vorazmente, ferozmente, la necesidad de escribir. Y luego establecí contacto con la poesía. ¿Viste? Yo tenía 13, 14 años y se abrió una veta, una puerta de un mundo, el mundo under, ¿viste? Claro. Mucho hipismo, mucha cosa de querusa y por izquierda, debajo del oficialismo de la dictadura militar, ¿viste? Y todo esto, ¿no? Sí. Yo de pronto empecé a conectar con un mundo maravilloso, fantástico, ¿viste? Empecé a leer la revista Mordisco, que tenía un suplemento que se llamaba Expreso Imaginario, o al revés. Descubrí la revista Expreso Imaginario, que tenía un suplemento que se llamaba Mordisco, y luego esto mutó en Revista Mordisco, que tenía un suplemento que se llamaba Expreso Imaginario, que era una revistita dentro de la revista. Y todo ese mundo me tomó, pero con una fuerza, eso ejerció un magnetismo absolutamente irresistible sobre mi persona, y de buenas a primeras me convertí en un hippie. ¿Viste? Claro. Con todos los riesgos que conllevaba hacerlo en aquella época, escapando de la policía, a la salida de los conciertos de rock, descubriendo un mundo fantástico. Yo ya tenía la influencia de mi hermano mayor, 5 años mayor, que él curtía bastante esos mundos, ¿no? Pero a mí me pegó particularmente fuerte, ¿no? Y, en fin, un día escucho Artaud, de Spinetta. 73. ¿Viste? ¿Viste? Como que me faltaba el aire. ¿Qué hice? Pará, no. ¿De verdad esto pasa? ¿Esto existe? Yo estoy accediendo a esto, ¿viste? No se podía preguntar, es una IA, en ese momento no existía. Claro, esto es un humano transmitiendo poesía. Y entonces apareció la necesidad de escribir poesía. ¿Viste? Empecé a establecer relaciones con gente muy particular, gente con la que todavía estoy vinculado. Tengo un amigo, un viejo hippie, que hoy por hoy tiene su cabaña en el Bolsón, ¿viste? Todavía ayer le mandé una cosa de política, ¿viste? Porque me manda cosas de música, nos intercambiamos. Yo me acuerdo que este amigo, por ejemplo, se ocupaba de la iluminación y de otras cosas, del sonido de los espectáculos que organizaba MIA. ¿Sabés qué fue MIA? No. MIA era una sigla que entrañaba una contradicción, porque significaba músicos independientes asociados, Sí. ¿no? Algo, sí. Y por ahí apareció, qué sé yo, por ejemplo, Mex Urtiz Berea, por decirte, ¿no? Liliana y Lito Vitale, Claro. ¿viste? Y me invitaba a los ensayos, que se celebraban muy cerca de donde yo vivía. Ya no era esta la infancia, pero preadolescencia, adolescencia. Montevideo al 800, Claro. lugar en el que años después hago mi debut teatral. Mirá. ¿Viste? En ese lugar, Mía hacía sus presentaciones, ¿no? Estaba Carlos Muñoz, un poeta y músico notable. Había una gente allí, unos artistas, dibujantes. Nada, nombres que ahora no quiero no quiero dejar a nadie afuera, o sea que nombré a los que nombré y no nombraré a ninguno más, pero bueno, sí, tengo que nombrar a Miguel Grinberg. Ah, bueno, claro, sí.
Miguel Grimberg apareció por ahí, dio un par de charlas, me estremeció me estremeció, Sí, ¿viste? sí, Tiempo después hablé con él, bueno. Todo ese mundo, ¿viste? Yo decía, bueno, hay otra realidad. Todo eso, directa o indirectamente, fue llevándome al actor. claro. ¿Viste? La necesidad de expresar a través del arte. Primero me pegó fuerte la poesía, yo escribía poesía surrealista, o entendía que estaba haciendo eso, pretendía hacer eso. Eh, y, y me acuerdo, plena dictadura, Greenberg tenía una publicación, una revista que se llamaba Mutantia. Sí. Todavía conservo ejemplares de Mutantia. Y estaba Leonardo Sacco, que era filósofo. Estaba el pelado Halfen, periodista, filósofo, con cuyo hijo llegué a vincularme porque el hijo de Halfen es locutor y ha hecho Ah, mira. publicidades, ¿no? No creo que se haya vinculado con el mundo del doblaje, pero yo un día me entero que este Halfen era el hijo de Halfen, el que yo había conocido. Digo, no te puedo creer. Chiquitísimo el mundo. Bueno, entonces, y me acuerdo que también en un lugar, siempre estos lugares eran subterráneos, Sí, era sí, sí, escalera sí. abajo, ¿viste? Y, y me dicen, y se hace una juntada, un grupo grande de gente, donde se planteaba, bueno, ¿cómo organizarías el mundo de acuerdo a lo que a vos te gustaría que este fuera? Entonces, a ver, los que quieren ocuparse del tema educación, me acuerdo un sábado a la mañana, Greenberg organizó eso. A través de la revista Mutantia convocó que si nos agarra la ley en esa época, Mínimo los recaga a palos, mínimo. mínimo, y escuchá, bueno, ahí estábamos, educación, alimentación, bueno, me acuerdo en la revista, en una de estas revistas apareció una, una comunidad que había en los Estados Unidos comprado extensiones inmensas de tierras y generaron su propio mundo. ¿Viste? Era una comunidad agrícola, todos Sí, hipongos, sí, sí, sí. pero ahí iban gente joven con sus pequeños hijos, entonces tenían su escuela, tenían su departamento de prensa para conectarse con el mundo, para publicar sus libros, imprenta, cultivaban la tierra. Y me acuerdo que, lo cual era tan improbable en aquellos pretéritos tiempos, nos habíamos puesto en contacto con ellos, mandando comunicación a Estados Unidos, ni me acuerdo cuál era la vía, y los tipos no solo nos respondieron, sino que nos enviaron libros de cómo Ah, funcionaban, todo el sistema. todo el sistema, cómo hacían para hacer funcionar, porque con muchos de mis amigos, gente con la cual, la mayoría de esa gente, yo sigo vinculado a esa gente, decidimos ir al Bolsón para establecer nuestra comunidad agrícola. ¡Oh! Fuimos a conseguir un terreno que estaba cerca de un arroyito. ¿Sabés que estuvimos a esto? ¿De irse? De irnos. Mirá. Y al final pasaron cosas. Yo conocí a una chica de la que me enamoré perdidamente. La chica se iba a los Estados Unidos ya para nunca más volver. Y yo dije, ¿qué hago con mi parte que había pensado en destinarla? Porque eso me pegaba fuerte, pero también estaba esta chica que era el amor de mi vida, ¿viste? Yo quedé prendado, estaba enamoradísimo de esta piba. Y la piba se iba. En una época donde no existía. No. ¿Vos sabés lo que era irte a Estados Unidos? Era irte a Marte. Sí, sí. A Marte, o sea, no podías hablar por teléfono, porque hablar por teléfono era hipotecar tu casa. Sí. No podía, bueno, muy complejo, muy difícil todo. A otros del mismo grupo también le pintó a uno le pintó, no, mira, sabes que ahora siento que quiero ser, quiero ser artista plástico y necesito invertir esta guita. Bueno,
todo así. Y al final no se llevó a cabo eso y yo me fui con mis ahorros a los Estados Unidos para estar cerca de mi novia. Y ahí ya no era un niño, digamos. Claro, no. Pero siempre la cosa del arte, de la poesía, Te rodeó toda tu vida. el sueño de publicar algo, de escribir algo. Y lo estoy haciendo hablar a este. Y qué charlatán que soy, Dios mío. No, qué aburrido debe ser esto. no, deja... Usted interrumpe. No. Me acuerdo que, bueno, me fui a los Estados Unidos y ahí estuve laburando de jardinero, de lavacopas, ¿viste? Sí. La mano de obra en esa época, allá. Y entonces yo... Crocante era eso. Sí, yo me hacía mis dividendos y sobrevivía y estaba cerca de mi novia que estaba terminando la secundaria. Aquella madrugada en la que le digo a esta chica, che, yo quiero estar con vos. Y ella me dice, pero yo me voy, no vuelvo nunca más. Ya me fui, me voy hoy. Esa madrugada me decía, yo me voy hoy a las 6 de la tarde. Y ya después, si vengo, vendré para visitar, porque la chica adoraba la Argentina. Adoraba la Argentina. Y no te puedo explicar las cosas por las que pasé. El vínculo se mantuvo. Yo le decía, mirá, yo soy creyente, ella y yo creyentes los dos, creemos en la existencia de un Dios y todo esto. Y yo le decía, mirá, yo creo que si Dios apoya este vínculo, de alguna manera vamos a poder seguir. Y dice, ¿cómo? Yo vivo en Estados Unidos. Dice, yo tengo 14 años, vos tenés... El día que ella se va, yo cumplía 18 años. Claro. Entonces, le digo, mira, de alguna manera lo vamos a hacer. Va a funcionar. O no, y ahí veremos. Bueno, de una manera insólita, milagrosa, rarísima, imposible, se dio que a ella le aparece la posibilidad, en una época en la que era difícil y caro viajar, carísimo, aparece un pasaje gratis a Buenos Aires, pero de un modo milagroso y providencial. En este caso no entro en detalle porque es muy extensa la historia, pero rarísimo, una cosa muy rara, ¿viste? Esto te cuento nomás. Sí. El padre de la chica, que sabía que la chica moría por visitar la Argentina y quería verme, está esperando un vuelo en México, creo que estaba, para volver a su casa en los Estados Unidos. Él por trabajo estaba ahí. Entonces anuncian en el avión, a poco de que el vuelo despegue, che, mirá, acá hay una persona que está muy apurada y tiene que viajar. Y si alguien le cede el asiento, el tipo estaba desesperado, ese tipo que tenía que viajar estaba desesperado. Yo me imagino que perdería un gran negocio si no tomaba ese vuelo. El tipo dice, el que le da el asiento a este tipo, el tipo lo compensa. Espera el próximo vuelo en lugar de viajar en este. El tipo le garpa un viaje a cualquier lugar que Eastern, que era la línea aérea, que era la hija de Panam y otra línea aérea, y en ese momento era bastante nueva, a donde llegue Eastern dentro del territorio de los Estados Unidos, el tipo bancaba. Con tal de que nadie le dio bola, hicieron el anuncio 2 o 3 veces más y no hubo caso. Y ya el avión se iba. Claro. Qué mal que estoy. Bueno, y entonces ya manotazo de ahogado, dice, bueno, el que le da el asiento a este señor, el señor le paga un viaje a cualquier lugar del mundo que llegue Eastern. Y ahí el tipo, para. Se levanta y va a averiguar. Discúlpeme, ¿puede ser que ahora Eastern está llegando a la Argentina? Sí. Bueno, y le hago una consulta. El pasaje
¿lo podemos poner a nombre de otra persona? Es decir, de mi hija. Tipo, piensan, deliberan. Sí, sí. No te puedo creer. Bueno, bárbaro. Entonces, hagamos una cosa, dice. Me van a firmar un documento donde queda registrado que el pasaje va a ir a nombre de esta persona. Bueno, nada, entonces el tipo le avisó a su señora, che, vieja, mira, voy a llegar más tarde, después te cuento, voy a llegar en la madrugada. Entonces llegó, ¿viste? Tarde, Sí. esta chica dormía en su habitación y el padre entra en la madrugada, le prende la luz, la otra toda así. ¿Qué pasa, papá? Que son las 3 de la mañana, ¿por qué me...? Escúchame, ¿qué es lo que más soñás hacer en tu vida? Y la chica le dice, vos sabés, papá, viajar a la Argentina. ¿Cuántas probabilidades pensás que tenés de poder hacerlo? Y ya ahí la piba, según me contaron, porque me contaron bien esta historia, abrió los ojos. Para que me vengas a preguntar esto a las 3 de la mañana, debe haber muchas probabilidades, le dice. Dice, tomá. Y le dio pasaje ida y vuelta a la Argentina. Y después la penuria, porque Eastern venía a la Argentina, pero apareció Malvinas. Y se cortaron las relaciones y no se sabía si el viaje iba a poder llevarse a cabo o no. Un drama. Y esta chica me llamaba y me decía, un día me llama llorando. Porque ella, para poder hablar por teléfono, se puso a trabajar. Estudiaba de secundario de lunes a viernes y sábado y domingo era la telefonista en un geriátrico, 8 horas sábado, 8 horas domingo, para poder pagar una llamada a larga distancia. Llamada a larga distancia mensual, de una determinada cantidad de minutos. Entonces un día me llama llorando, te lo prometo, me dice, estábamos en la guerra, sí. En plena guerra. Hundieron el General Belgrano. No podía hablar, lloraba la piba. Yanqui la piba, pero bilingüe. Sí, hablaba en argento maravilloso. Bueno, no. Después habló mejor. Al principio tenía esa cosa un poquito, ¿no? Entonces, gringa. Dice, hundieron el General Belgrano. Digo, no. Claro, estabas. Son todas mentiras. Estamos ganando, le decía yo. Estamos ganando. ¿Sabe qué? Te digo, la verdad, me encantaría que durara 6 horas el programa, pero no quiero dejar de tocar, por supuesto, la parte de doblaje. Bueno, eso. Vamos al doblaje. No, pero escúchame, por favor. Me interesa desde 1990, o sea, 36 años. 89, 90, por ahí. Creo que arranqué contándote que había gente de una iglesia que estaba armando... Sí. Mirá dónde me fui. Estaba armando cosas de producción audiovisual y me tenían visto desde mi infancia porque yo asistía a una iglesia de la que ellos eran miembros, ¿no? De origen protestante. Y entonces decía, este puede andar para hacer algunas actuaciones. Y ahí me llamaron. Yo estaba estaba en un laburo en el que no era feliz, y me llaman para hacer esto. Era una cosa, arrancaba recién el tema del video, de la videocasete. Claro. Y entonces, che, mirá, estamos experimentando con esto. Entonces voy a un estudio sobre la calle, en el barrio de Belgrano. ¿Dragones? No, eso era por eso. Palmera, no. Entonces, para hacer unas cosas con actores profesionales, ¿te interesaría? Sí, dale. Antes yo había hecho con ellos una cosa audiovisual con unas diapositivas. ¿Sabés lo que son diapositivas? Sí, claro. Vos sos muy joven. Pero tengo 80 años adentro. Ilustraciones y en el audio, y yo contaba historias, encarnaba personajes bíblicos contando historias que después los chicos podían ver en las diapositivas. Claro. O sea, una audioguía de hoy en día sería. Sí, ponele una cosa así. Y ya me tenían medio como, che, este como actor, ¿no? Y entonces después me llaman, venía el video, qué sé yo, vamos a hacer algo con actores profesionales. Y ahí actué 2 o 3 escenas
bastante dramáticas y bastante extremas emocionalmente, y dos tipos, dos profesionales de ese grupo que habían sido convocados por la misma gente que manejaba estas cosas y conocía un poco el mundillo de la actuación profesional acá, dice, che, pero vos andás bien, gracias, le digo, nunca se me había ocurrido seriamente, ¿viste? Digo, ¿te parece? Sí, porque se habían presentado otros chicos y chicas no profesionales, como en mi caso, pero estos me vinieron a ver a mí. Claro. Dice, che, pero vos tenés... Hay cancha acá. Entonces uno viene y me dice, mira, yo te voy a dar un teléfono. En esa época era papel y lápiz. Claro. Mira, toma, yo laburo acá, yo soy actor de radioteatro. Yo laburo en Radio Nacional, en las dos carátulas, me dice, ¿no? Habla con este señor, Rodolfo Graciano, que es el director general del ciclo de las dos carátulas. Decile que lo llamás de mi parte y decile que quisieras visitarlo y hacer una prueba. ¿Viste? Y yo tuve eso ahí un tiempo y tenía la esperanza de que en algún momento... Y un día estaba tan hinchado con mi laburo y le digo a la que ya era mi señora, aquella novia que había tenido desde los 14 años, ¿viste? Hoy la madre de mis hijos y la abuela de mi nieto, ¿viste? Entonces, le digo, Gordi, ¿y si pruebo qué pasa? A ver con esto, a ver qué onda. Dale. Cuando mi señora me dijo, yo te apoyo, ya está. Me mandé, ¿viste? Éramos chicos. Y ahí fui, ¿viste? Y empecé. Ya enseguida, como yo había sido recomendado por este amigo de la radio, entonces el director, que había sido director, es un ser legendario es un sabio de las tablas, Rodolfo Graciano. Sí, fue el director del Cervantes durante muchísimos años, fue el fundador del teatro del taller de Garibaldi. Justamente ayer habíamos hablado llegamos a hablar con un amigo escritor del taller de Garibaldi, ¿no? que creo que el Tata Cedrón se lo cedió a Graciano. Me parece que Cedrón se tuvo que ir por motivos políticos y le dijo, mira, yo tengo este espacio donde hago café concert, que ahí en la época del Tata Cedrón había ido hasta Paco de Lucía a actuar. Graciano hizo de ese espacio un lugar de teatro impresionante, le fue fantástico, después fue director del Cervantes, bueno, y fue finalmente... Era el coordinador general de las dos carátulas y también fue mi maestro de teatro. Increíble. ¿No? Y ahí fui formándome, qué sé yo, y un día una actriz de ese elenco de las dos carátulas, fíjate los años que pasaron, dice, che, ¿sabés que en la Argentina se hace doblaje? No me digas, sí. No te puedo creer, sí. ¿Y sabés por qué te estoy diciendo esto? No. Mirá los años que habrán pasado. Porque necesitamos voces masculinas jóvenes. ¿Te interesaría? Yo estaba como loco tratando de vivir de algo diferente de lo que estaba viviendo en ese momento. Sí. Ya estaba haciendo cosas en la radio, en las dos carátulas. Vamos, le digo. Y fuimos. Y entonces me hicieron una prueba, de a poquito, ¿viste? Me hacían ir como oyente para familiarizarme con la dinámica de laburo. Me encontré con cada actrices y cada actores. Marta Oliván, la actriz que desde las dos carátulas me llevó a doblaje, ¿no? Y bueno, de a poquito, un día empiezo a hacer grabé por primera vez una frase de 4 palabras, estaba como loco de felicidad y cada anécdota tengo con eso, impresionante. Me acuerdo, salíamos juntos con Hernán Quiosa. Claro, bueno, claro. Hernancito Quiosa. Y entonces nos ufanábamos, ¿viste? Nos jactábamos. A mí ya me están llamando una vez por mes. Y a mí me están llamando 2 veces por mes. De a poquito, y bueno, y así de a poquito fuimos afianzándonos. Y hoy el doblaje es algo que defendemos como arte, como oficio.
y, somos de los convencidos de que doblaje es arte, Claro. con todo lo que eso significa, ¿no? Yo se lo he preguntado a Ari Sister, que ha estado aquí, por ejemplo, que vivió la transición, pero si vos recordás el momento en que pasaron de doblar todos juntos a pasar a vos con director operador, si te acordás ese día, cómo fue para vos la sensación de, che, no tengo réplica al lado, ¿y ahora? Y tener que grabar vos solo con el director, ¿te acordás de ese día? Sí, me acuerdo. ¿Y cómo te fue con eso? O sea, era algo a lo que no estabas acostumbrado. Haber grabado con tanta gente alrededor, en épocas tan pretéritas, cuando en una escena de 10 tipos tenían que estar los 10 actores, porque se grababa a un solo canal. Claro. Con todo lo que eso tuvo de copado y de positivo, pero también de riesgoso y de molesto, de muy incómodo. Sí, claro. La enorme presión de que no vayas a cometer un error, porque ante el más mínimo error en el que incurrieses, no servía la toma y había que arrancar todo de cero. Y por ahí eran fragmentos a grabar de una enorme dificultad, o sea, cosas muy, muy difíciles, algo intrincado, ¿viste? Además, a mí me decían la Helen Keller del doblaje, porque la referencia de audio, en épocas en las que la tecnología era muy paupérrima, aquellos tiempos, estamos hablando de más de 30 años atrás, claro, sumado al hecho de que yo era ciego, yo casi no veía. Al día de hoy veo muy mal. Tengo un trasplante de córnea en un ojo y unas especies de anillos insertos en el otro. Sí. Y aún así veo bastante mal porque ahora que estoy en condiciones de usar lente de contacto, todavía no me atrevo a hacerlo. Pero ya lo voy a hacer porque después me tuve que ir a Mendoza ya con el famoso... Sí. ¿Viste? Sí. Entonces ahora puedo, gracias a la operación que me hice, usar lente de contacto y se supone que con eso voy a ver muy bien. Que también es un problema porque tenés que educar al ojo que nunca vio solito. Bueno, no se asocia con el otro y el tipo se manda solo. ¿Viste cuando los hijos de Flanders probaron el azúcar? Claro, sí. Este que con el que no veo, el tipo cuando yo uso la lente de contacto, dice, ¿y esto? Y se larga. droga. ¿Viste? Se manda por las suyas, no se pone de acuerdo con el cerebro y con su socio, y estos otros dos dicen, pará, flaco, pará, que no sos vos solo, tenés que armonizar con nosotros. Se me arman cada líos, he ido a la cancha a la San Martín Alta y te prometo que he visto, ¿cuántos son? 44 jugadores con 2 pelotas de fútbol. ¿Me entendés lo que te digo? Claro, doble todo. Este ve por su cuenta y este ve por el otro lado y es terrible. Bueno, viaje de ácido era eso. Era terrible. Así que yo no veía nada, me tenía que ajustar. Me decían, Turco, ajustate la córnea que grabamos. Y entonces, ¿qué era ajustarse la córnea? Era hacer esto, ¿ves? Hacer así. Que hacer así es, viste, en la cámara, cuando enfocás, ajustás la lente, para poder ver las letras yo tenía que apretar acá. Yo no te puedo creer. Y entonces ahí las formas cobraban precisión, ¿viste? Sí. Y yo podía leer. Y se escuchaba nada porque eran... otra vez, preguntale a tus mayores. La radio portátil, la Spica, tenía un audífono blanquito de plástico que era... Bueno, con eso escuchábamos. Sí. Entonces, cuando en la fuente se juntaban 2, 3, ya escuchabas menos de la mitad de lo que podías escuchar, que de por sí era bastante poco. Entonces yo doblaba a ciegas y a sordas. En una escena de 10 tipos, yo decía que no me equivoque yo, que no sea que por mi culpa haya que empezar de cero. ¿Se entiende lo que digo? Sí, claro, porque ahí te comías el bullying o con suerte el bullying y no el maltrato de otros 10. Pero terrible. Entonces... fue cruento, fue difícil, fue complejísimo. Y entonces la Helen Keller del doblaje. Y cuando había tanta gente alrededor del atril y mirando hacia el micro y con la pantalla atrás, con el monitor atrás, se me complicaba porque vos ibas como en el colectivo a las 6 de la tarde, ¿viste? Así. Entonces yo le perjudicaba
quitándole espacio a la compañera, al compañero, por hacer este movimiento, para poder ver yo, ¿viste? Porque acá ya le sacaba un brazo de espacio, o por lo menos esto era difícil, era Me muy imagino. difícil. Bueno, y entonces, contestándote, Sí, sí. Schuster se va de Video Record, ¿no? Sí, sí, sí. Y estaba armando Palmera sin que casi nadie lo supiese. Mm. Cuando Schuster se va de Video Record, todos quedamos como, ¿y ahora qué va a pasar? Y a los pocos días recibimos comunicación de que estaba funcionando una nueva empresa, que era Palmera. Mi recuerdo es que cuando fuimos a Palmera, mi recuerdo, Sí. no te digo un día No, específico, no, 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 no. pero que dijeron, che, ¿sabés que ahora pueden grabar, o sea, hasta no pasa de 4 Claro. al mismo tiempo? O sea, ya después van sumándose otros a la misma escena. Y uno dijo, a la pelota. Ah, duplicaron canales y ahora se puede grabar en más de un canal. O sea que... Claro, ¿viste? ¿Qué era eso? ¿High 8? No, ¿qué era? Sí, High 8. High 8. Dijimos, ¡wow! Esto ya es bastante más fácil. Así que con eso fuimos preparándonos de a poquito y fue feliz. Ya, o sea, sentirse liberado de las penurias de las que acabo de hablarte, de aquellos pretéritos tiempos tan precarios tecnológicamente hablando, significaba más un alivio que un tener que luchar para acostumbrarse a lo nuevo. Con todos los desajustes que uno puede llegar a sufrir porque está conociendo lo nuevo y adaptándose a ello, ¿no? Hablando de Palmera, estamos acá en el estudio 4x4, tenemos a Marce acá del otro lado, tenemos acá un compilado de algunas cosas que has hecho, Sí. por ejemplo, muchas de ellas, bueno, esto en Palmera, en este caso, de Good Doctor, y por allí hay un personaje que, esto es increíble, El Verne. yo lo llegué a escuchar esto. Qué lindo. Qué lindo. Hay un personaje que sé que fue un antes y un después para vos, que fue Walter White. Oh, es tremendo Walter White. Tremendo Walter. Un día te llama Charlie Gómez Sí. y te dice vas a hablar un caponarco, Sí, profesor sí, de sí. química. ¿Qué recordás de eso? Todo. Me acuerdo de todo, me acuerdo de todo, me acuerdo de todo. Esto fue así. Me llaman y yo voy y estaba Carlitos Gómez y estaba Schuster. Schuster no estaba siempre ahí. No. Y como que me preparan, dicen, mira, esto es importante, es un material nuevo, que así, queremos que vos lo pruebes. Yo creo que Schuster quiso que sobre todo que yo lo Mira. probara, porque el tipo Carlos Schuster nunca fue muy pródigo en piropear, pero yo venía de haber hecho una serie inglesa, no me acuerdo, y él un día me dice, che, qué laburo te mandaste ahí. Era una cosa, la escena era sumamente dramática, y el tipo está buscando a su hija y nunca la encuentra, y la está buscando, y la está buscando, y la está buscando, y la está buscando, y no aparece, ¿viste? Va por acá, por allá, la mujer angustiada. Y justo el tipo estaba buscándola por una ruta, qué sé yo, y ve que hay un operativo policial allá lejos, cerca de un lago, o de un lugar con agua, ¿viste? Entonces ve que hay mucho policía, las luces, ¿viste? Y justo la mujer lo llamó, che, ¿qué onda? Seguís pará, mira, acá hay un operativo, acá pasa algo, a ver. Y justo están sacando del agua un auto, Sí. que había estado en la profundidad del agua. A ver, y todos no dejaban pasar, ¿viste? Y el tipo, la policía, no se puede pasar. El tipo se acerca, no, déjeme ver. Y se abre el baúl y ahí está el cuerpo de la chica.
está el cuerpo de la chica. Y el tipo dice, todo el tiempo buscando a la hija, ¿viste? ¡No! ¿Viste? Empieza a llorar. ¡Mi hija! Sí, empieza a llorar y a llorar. Y la mujer en su casa escuchando todo. Bueno, yo lloraba. Sí, claro. Y ahí, gracias a Dios, me parece, humildemente, pasó lo que yo creo que tiene que pasar en el doblaje, que es que la voz cuente una historia. Involucrarte. La voz tiene que contar la historia emocional, tiene que contar el estado del alma que estás atravesando interpretativamente hablando. Que no es tomar a la voz separadamente del resto de tu ser. O sea, la historia que tu voz cuenta, interpretando, arranca con el cuerpo. Claro. A ver, haceme voz de tal. No, no es haceme voz de tal. Y yo tengo que experimentar, por ejemplo, una herida desgarradora. Y eso tiene una dimensión física, por ejemplo. Entonces arranca con el cuerpo de tal manera que después la voz sale de una vez. Hay toda una conexión entre lo que... O sea, es, como me gusta decir a mí, todo tu ser integralmente concebido. Cuando Schuster me felicitó por ese trabajo, no pasó tanto tiempo después que hubo que hacer la escena que hoy por hoy, en esa escena lo escuchamos al genial Boichu, Adrián Woksuk, porque por una circunstancia muy desafortunada y muy rara, hubo que, años después de que hiciéramos esa escena, corregir algo porque se extendía un minutito más, no sé qué, la escena, y nosotros estábamos de viaje. Claro. Entonces en el capítulo, una desprolijidad si me lo permitís, en el capítulo, en el piloto, al final lo que hoy se ve, salvo en AMC, en AMC En la versión se ve de AMC. toda siempre de arranque hasta el final nuestra voz. También la de Marquitos, porque Marco, también, eso no es una elección. A Marcos le tocó encarnar a Walter Jr. A Walter Jr. También. Dijeron, che, mira, en esta escena modificamos una cosa que hay que agregarle letra a Walter Jr. y a Walter. Los dos, mira, te cuento, son padre e hijo, y los dos están en Estados Unidos. Y si esperás una semana ya vuelven. Ahí. No. Entonces ahí llamaron a dos genios, imagínate la honra para uno, y para Marcos y para mí, porque nos reemplazan dos monstruos. Pablo Gandolfo y Adrián Woksuk. Claro. Qué honor para uno. Claro. Bueno, y entonces estábamos haciendo con Schuster y con Carlitos, los tres, estábamos haciendo eso, y Schuster haciendo un seguimiento minucioso, meticuloso, ¿viste? Y yo cuando vimos eso, ¿viste? Cuando vimos esa escena, nos miramos los tres y dijimos, che, esto es una cosa seria. Esto es una cosa seria. Bueno, lo hicimos gracias a... Yo creo que fue un casting, ¿no? Resultamos elegidos, gracias a Dios, y hicimos toda la primera temporada y con la esperanza de que hubiera una segunda temporada que nunca llegaba. Pasaron como 2 años. Sí. ¿Viste? Pasaron como 2 años y cuando llegó la segunda temporada, qué maravilla. Pero Breaking Bad significó muchas cosas para mí. No solo el privilegio inconmensurable de hacer una serie que para mí cambió bastante la historia, ¿no? Están catalogada entre las 3 mejores de todos los tiempos. No me acuerdo quién fue el español que dijo, Álvaro de la Iglesia, no. Alguien dijo, Breaking Bad acabó con la inocencia en el mundo. Sí. O sea, es que sí. Todos somos un poco más incrédulos y un poco más
ácidos, si se quiere, sí, ¿no? sí. El lado Heisenberg de cada uno. Claro, Sí. claro, como que, viste, somos menos ingenuos. ¿Qué, algún diálogo que recuerdes y que si nos puedas regalar de que a vos te fascine de la serie? Por ejemplo, tantos diálogos. Pero, por ejemplo, cuando el tipo va a buscar la guita Oh, y la mujer se la dio al amante, sí. todo a una misma vez. La tipa le da la guita que el tipo juntó al amante, para salvarlo al amante económicamente. No, increíble. Skyler, ¿dónde está el dinero? Desesperado, ¿viste? ¿Dónde está el dinero, Skyler? Skyler, ¿dónde está el dinero? Eso, por ejemplo. Maravilloso. Y después ¡Ay, la puta madre! se mete en un estado de locura que no puede controlarlo. Pero además interesante Breaking Bad, porque con Breaking Bad se inicia algo fortísimo, que es con toda la crítica que eso conllevó y que continúa hasta nuestros días, que es el tema, hay un tema que es un tema polémico dentro del mundo del doblaje, el tema del macheo de voz. Algo contra lo cual, en lo personal, me pronuncio de manera encendida, ¿no? Macheo de voz, para quien no sepa por ahí, que la voz del actor original coincida con la persona futura que la doble. Quien la doble tenga más o menos un tono lo más parecido posible al actor original. Claro, y yo que enseño con toda humildad, No, con todas mis limitaciones que no son pocas ni por favor, superficiales, cero humildad. yo enseño que como gesto drástico, más bien hay que buscar al revés, una voz que se parezca lo menos posible a la original. Es decir, yo entiendo que el personaje es eterno y el personaje siempre pide existir, estar vigente, vivir. Y Walter White y Heisenberg no creo que desaparezcan de este mundo. En cambio va a llegar el día nada deseado de que un genio como Bryan Cranston partirá mejor vida. Claro. ¿No? Pero Heisenberg va a estar. Y Walter White va a estar. Y a ese personaje lo va a mantener vigente otro artista. Y la verdad es que si la actuación es genuina, es orgánica, es visceral, y la voz actuada, la voz actuando, tiene que contar estados del alma, emociones extremas, y que eso que vos escuchás debe decir lo mismo que dice la gestualidad y la mirada que aparece en la imagen, si eso está verdaderamente bien ensamblado, ¿a quién le importa si la voz que se escucha se parece mucho, poco o nada a la voz original? Tal cual. Si lo que dice, si el estado del alma que cuenta la voz actuada dice exactamente lo mismo que dice la mirada que está en la imagen, Comprás. Y ahí es cuando el doblaje no existe. exactamente. Está hablando en exactamente. español. Blanchot decía, escribir es finalmente trasponer el umbral, negarse a escribir. Y el buen doblaje es el que te permite olvidarte, Tal cual. el que de alguna manera deja de serlo, deja de ser doblaje. Es decir, y también pasa con el neutro, ¿viste? Cuando hay gente estudiantes a cargo de uno que tienen un neutro perfecto y que son puntillosos a la hora de recrearlo. Uh-huh. Y por ahí te hacen un ejercicio fantástico, pero cuando terminaron de hacer el ejercicio casi se te desmayan del estrés, ¿viste? Porque en su afán de decir el neutro con la mayor puntillosidad posible, y yo siempre le digo, está muy bien, le digo, pero
los nervios traicionan y vos sufriste mucho para sacar esto perfecto. Y así como ahora te salió bien, la próxima vez te puede salir muy mal. Deja que te atraviese la emoción. Hay ensucies que le quedan fantásticas a la actuación, que son ensucies orgánicos, que tienen que ver con la verdad visceral de atravesar una emoción, un estado del alma, ¿viste? Y yo siempre enseño esto, digo, yo quiero el neutro al servicio de la melancolía y no al revés. No quiero que para decir un neutro perfecto le restaste carga dramática a la melancolía. Si vos transmitiste melancolía hasta emocionar, nadie va a reparar en que una S te salió aspirada. Maravilloso. Maravilloso. ¿Se entiende lo que trato de decir? No, maravilloso. Turco, te agradezco mucho por haberte acercado a... Fue un embole esto, me la pasé hablando de cosas que no tenían que ver con... Pero que pero que son vos, esas cosas son vos. Y si me permitís, y la última pregunta que te quiero hacer, después de 30 años, después de doblaje, de radioteatro, que no hablamos, pero todo lo que has hecho con Cris Morena, con Francella y un montón de otras cosas. Después de todo este tiempo, ¿qué te queda, Turco? La sensibilidad a flor de piel y el hecho de sentirme privilegiado para, por ejemplo, ponerla al servicio, entre otra gente que para mí es muy, muy, muy valiosa, de mi nieto, que representa lo que sigue después de uno, la esperanza, la inocencia, la ilusión, todo aquello de lo cual... Heisenberg nos fue privando de a poquito, bueno, termina reverdeciendo en algún momento, ¿no? En las jóvenes generaciones que renovando la cosa y, digamos, llegando a producir un oxígeno diferenciado y que limpia, te propone amanecer otra vez, ¿no? Eso básicamente. Turco, otra vez, muchas gracias. Ladies and gentlemen, el Turco Abadi pasó por 4x4 y por Richarlas. Gracias.